En esta sesión vamos a hablar de patología ambiental o aquellas enfermedades relacionadas a condiciones que encontramos en el ambiente. Hay una concepción errónea acerca de la patología ambiental, haciendo a la gente pensar que son enfermedades relacionadas a trastornos o a cambios climáticos. En realidad el concepto es mucho más extenso y la patología ambiental se refiere a no solamente asuntos climáticos, sino a elementos que pueden tener potencial patológico debido a su consumo, a su exposición o también a lesiones físicas. Entonces vamos a hablar de ese tema hoy. Indudablemente, las enfermedades ambientales tienen un componente importante cuando uno analiza el componente demográfico. Y si tenemos en cuenta eso, la explosión demográfica, el aumento de la población unido al deterioro del ambiente por contaminación ambiental, por aumento de la temperatura, por evaporación de los ríos y por demás cosas, obviamente son factores que inciden como causa de enfermedad. Adicionalmente, la pérdida de tierra de labor y agua trae un efecto importante y es el consumo de grano. Estamos en un punto actual en el planeta en el que el consumo de grano, ¿sí?, supera la producción global. Y eso obviamente es una causa de hambrunas en países, ¿sí?, o en regiones en las cuales el ingreso per cápita es bajo. Entonces, eso ya nos predispone ¿a qué? A una enfermedad severa como es la desnutrición. Aparte de eso, la destrucción de la capa de ozono, el aumento global de la temperatura del planeta y el calentamiento global secundario pues constituye un factor que lleva a lo que hemos dicho anteriormente. Ya hemos visto casos de guerras relacionadas al hambre. Por ejemplo, en Somalia, en inicios de los años 90, ocurrió una guerra en la cual el método de manipulación fue básicamente utilizar el control del acceso a alimentos a la población. Entonces, no creo que sea la primera y única vez que ocurre esto en la historia de la humanidad y probablemente lo veamos repitiéndose a lo largo de los años. Uno de los problemas ambientales más notables es el deterioro de la capa de ozono. Entonces, que el ozono es la mezcla de oxígeno con NO2. La capa de ozono tiene una particularidad y es que protege a la superficie de la Tierra y a los habitantes del planeta de la radiación ultravioleta, y existen productos inventados y fabricados por el hombre que han afectado considerablemente esta capa protectora, principalmente los extintores de incendio, ¿sí?, que expelen en gran cantidad radicales de bromo, y es un elemento con el cual sin el cual no podemos vivir. Es importante tener extintores de incendio. O sea, la tecnología humana está ligada a ciertos procesos o ciertos mecanismos de respuesta ante el riesgo, y los extintores de incendio son uno de ellos. Entonces, no tenemos un medio más eficaz. Ustedes podrán decir, usar rociadores en los techos puede ayudar, sí, pero el costo de colocar rociadores es altísimo. Las tuberías generalmente son recubiertas de plomo y eso tiene un costo y un problema tóxico también tremendo en muchos casos. Y aparte de eso, no es la respuesta ideal, porque por ejemplo ante un cortocircuito no puede utilizarse agua, ¿sí? Hay que utilizar polvo seco que solamente encontramos en los extintores. No vayan a olvidar eso, la principal fuente de deterioro de la capa de ozono son los extintores. Cuando ustedes compran un extintor este año y al otro año les meten una multa porque se les pasa se vence el extintor, es porque pierde el bromo, ¿sí? El bromo es el vehículo propelente de la sustancia extintora. Entonces, cuando ustedes tienen un extintor que ya está vencido, simplemente ustedes al apretar la manija
pues el polvo del extintor no sale lanzado, como que es lo ideal, ¿sí? Entonces, esa es la principal razón por la cual hay que tener extintores y desafortunadamente eso nos afecta. Claro, también existen otras cosas que han afectado la capa de ozono, los clorofluorocarbonos, ¿sí? Que están en algunos aerosoles y otras sustancias que producimos en el planeta que liberan radicales libres, obviamente causan esa conversión de O3 en O2 y entonces afectan el grosor y el tamaño y aumentan el tamaño del orificio en la capa de ozono, pero no son tan importantes como realmente son los radicales de bromo que están en los extintores de incendio. Si ustedes comparan lo que ha ocurrido en años, pues el orificio de la capa de ozono se ha extendido un poco, pero no ha sido tan dramático. Y hay una cosa particular, y es que el orificio de la capa de ozono siempre tiene la tendencia a ubicarse en una zona que es relativamente deshabitada. Y quizás por ello es que no ha trascendido a mayores, ¿sí?, el aumento en la capa el aumento en el tamaño del orificio de la capa de ozono. ¿Sí? Entonces, sería muy diferente que este orificio ocurriera, por ejemplo, en la región ecuatorial, ¿sí?, que nos ocurriera a nosotros. El trastorno para el planeta sería muy grande, pero en esta zona, pues definitivamente no causa tanto impacto como podría pensarse. Muy bien. Ahora, el aumento de la cantidad de radiación ultravioleta sobre el planeta tiene una incidencia importante y la principal incidencia desde el punto de vista de enfermedades es el aumento de tumores de piel, principalmente carcinomas y melanomas. Por darles un ejemplo, en los Estados Unidos en los últimos 30 años la incidencia de melanoma aumentó en un 100%. ¿Sí? Si uno compara el valor de melanoma en el año 2000 en los Estados Unidos comparado con el año 1900, el aumento de la incidencia fue de un 100%. Es decir, el daño es real. Ahora, otro problema que hay con la radiación ultravioleta es que produce un aumento en la temperatura de los mares, ¿sí? Y se genera el llamado efecto invernadero, etcétera, etcétera, cosas que ya conocemos, pero un efecto importante es que hay una destrucción del fitoplancton, alterando la cadena alimentaria marina, es decir, todos esos plancton que están en la base, en el fondo del océano desaparecen, los pequeños peces no tienen que comer, los peces medianos no tienen peces pequeños que comer, el pez grande no tiene que comer, el tiburón no tiene que comer, entonces básicamente el ecosistema marino se afecta. Pues hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población mundial vive a las orillas de los mares. Y al vivir a las orillas de los mares, obviamente su principal fuente de alimentación no van a ser lentejas ni garbanzos, son los animales que sacan del océano. ¿Sí? Entonces, a largo plazo, esto puede causar una catástrofe nutricional porque va a haber una pérdida importante de la fuente de alimentación. Veamos algunos datos importantes respecto al cambio de la temperatura global. La temperatura global aumentó 1.8 grados en los últimos 100 años. No es muy significativo, es más o menos el cambio de temperatura que puede haber entre las 9 de la mañana y 11 de la mañana, o entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, ¿sí? 4 de la tarde. Ese fue el cambio global en los últimos 100 años, pero se estima que en los próximos 50 a 100 años la temperatura del planeta se elevará en promedio de 11 a 13 grados. ¿Qué significa eso? Que una noche de Cali, cuando tiene una temperatura promedio de 22, 25 grados, va a pasar a tener la temperatura de 35, 38 grados, es decir, la temperatura que tenemos a mediodía en la ciudad. Y a mediodía, si la temperatura alcanza en promedio 32 grados, pues vamos a tener temperaturas de 45 grados, temperaturas sumamente difíciles de manejar para el ser humano. Eso va a llevar a que el agua de los ríos y lagos y estanques se evapore, va a haber creación de nuevos desiertos y eso lo unimos a
toda esa serie de trastornos en los cultivos, el monocultivo, por ejemplo, en algunas regiones, el desgaste de la tierra de producción, pues va a llevar a la producción, a la formación de nuevos desiertos. Ahora, también es posible, son teorías, no hay nada comprobado, mucha gente dice que con el aumento del agujero en la capa de ozono los polos se van a derretir rápidamente, no ha sucedido en la escala que estaba sugerida por los expertos, pero es posible que en un futuro haya una pérdida de algo de los cascos polares y se produzca un aumento en el nivel del mar cubriendo ciudades 1 metro o más. Si ustedes piensan en lo que puede ocurrir cuando sube el nivel del mar 1 metro o más, pues uno probablemente, si piensa en pequeña escala, se imagina lo que puede ocurrir en una inundación de un río, cuando se desborda, ¿sí? En una ciudad, en un barrio. Pero si ustedes piensan en una gran ciudad, por ejemplo, supongan Nueva York, ¿sí? 1 metro más de altura del mar cubriendo una isla como Manhattan la paraliza por completo, ¿sí? Y eso puede llevar a una catástrofe económica global. Ustedes tienen que tener en cuenta que muchísimas ciudades de gran importancia en el mundo están localizadas justamente al lado del mar. Entonces, esto pues puede a futuro, probablemente son situaciones cuasi apocalípticas que yo no veré y quizás su generación tampoco lo vea, pero potencialmente pueden llegar a ocurrir. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, una cosa importante también para tener en cuenta es que la tecnificación mundial, ¿sí? La industrialización del planeta ha sido sumamente importante. ¿Sí? El desarrollo de las sociedades ha venido de la mano de la industrialización, ¿sí? Pero la humanidad también ha pagado un costo por la industrialización. Observen, por ejemplo, en esta tabla, lo que ocurría, en esta gráfica, lo que ocurría antes de que apareciera la revolución industrial. ¿Sí? Las emisiones globales de CO2 eran mínimas, pero existían. ¿De dónde se generaban si no había motores? Bueno, se generaban probablemente de emisiones producidas por el ganado. ¿Sí? La defecación del ganado y el proceso digestivo del ganado emana muchos gases, entre ellos CO2, ¿sí? Pero era nada significativo. Pero después de la revolución industrial, digamos, en los 100 años siguientes, de 1850 a 1950, hubo un crecimiento importante, pero en la época de la posguerra hasta ahora, y esa es una gráfica que la hacen más o menos cada 10 años, la última fue hecha en el año 2015, ustedes pueden ver cómo se ha disparado, ¿sí? De manera exponencial y mucho más en los últimos 15 años para esta gráfica del año 2000, como el crecimiento ha sido realmente exponencial en cuanto a emisiones de CO2. ¿Sí? Esto se debe a muchas causas, ¿sí? Industrialización, ¿sí? Aumento en el número de vehículos, ¿sí? El uso de energías no limpias para el transporte, para la generación de energía eléctrica, para muchas causas, ¿sí? Y obviamente hay países que producen mucha más contaminación que otros. Por ejemplo, si ustedes comparan la huella de emisión de CO2 de los Estados Unidos o de China, supera casi la que producen los demás países. Lo que produce, por ejemplo, las Américas, diferente a Estados Unidos, es un componente mínimo, es esta gráfica verde que vemos acá, esta línea verde. Bueno, ¿por qué? Porque ustedes saben que las Américas, por fuera de los Estados Unidos, a excepción de Brasil y México, son países poco industrializados, ¿sí? Igual pasa con el Medio Oriente. Asia-Pacífico tiene un componente importante de industrialización, pero pues por alguna razón producen mucho menos de lo que produce solo China, y India produce sola tanto como lo que produce todas las Américas. Europa también tiene una huella importante. Entonces, sobre todo la Comunidad Europea. Entonces, ustedes deben tener en cuenta que con el paso de los años las emisiones globales de CO2 van a aumentar, van a continuar aumentando de manera exponencial,
y mientras no se imponga una nueva forma de mover el mundo, ¿sí? Pues vamos a seguir expuestos a esta situación. Ahora, el aumento del CO2 también lleva a aumento de la temperatura del planeta, ¿sí? Y entonces, otros efectos podemos ver secundarios a ellos. Por ejemplo, contaminación de agua potable con agua salada. Y esto es una cosa que suena simple, pero en realidad es terrible, porque nuevamente les recuerdo, gran parte de la población mundial reside en las orillas de los océanos. Si ustedes contaminan con agua salada las fuentes de agua dulce, no va a haber agua potable para la población. Y ustedes, como médicos en formación, deben saber que el agua potable es un componente fundamental para el desarrollo social de las comunidades y para que haya buena salud en la población. Entonces esto va a afectarnos. Ya habíamos hablado de la destrucción del ecosistema marino y en general se espera que continúe esa situación. No es una cuestión que ocurrirá en 5 años, en 20, es una situación a mediano y largo plazo. Va a haber una gran alteración de la vida como ahora la conocemos, y obviamente el aumento de temperatura relacionada al calor nos va a traer epidemias microbiológicas como las que estamos viviendo. No quiero decir que el COVID-19 está relacionado al aumento de temperatura global, pero van a haber cuestiones como esta y aún peores, y enfermedades respiratorias van a ser mucho más prevalentes. Entonces, definitivamente el ambiente tiene mucho que ver con el desarrollo de enfermedad para el ser humano. El gran dilema y el lío es la respuesta. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La respuesta no la tengo yo ni ustedes, y creo que ni siquiera los grandes expertos tienen la respuesta a eso en el momento. En algún momento, pues creo que la especie humana encontrará una solución a este inconveniente. Aquí pueden ver ustedes pues, una gráfica de Santiago de Chile. Santiago de Chile es una ciudad sumamente contaminada por una razón particular. Resulta que Santiago de Chile está rodeada por una cadena de montañas, más o menos como lo que pasa en Medellín, y como se encuentra relativamente cerca a la costa, vientos la cruzan constantemente y hacen que el smog, la contaminación ambiental, no pueda subir adecuadamente hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces permanece cubierta de smog, es una ciudad sumamente contaminada, la prevalencia de enfermedades respiratorias es sumamente alta, y existen estudios que dicen que respirar el ambiente de Santiago de Chile para un ciudadano residente ahí equivale más o menos a fumarse 2 cigarrillos a la semana. Más o menos ese es el nivel de contaminación que un residente de Santiago puede llegar a inhalar diario solamente por el hecho de respirar. Muy bien. Cuando hablamos de respirar, entonces, es importante que hablemos de la contaminación del aire. Y cuando hablamos de contaminación del aire, tenemos que tener en cuenta que la inhalación diaria de partículas es de alrededor de 10.000 a 20.000 litros de aire. Es decir, eso es lo que ustedes o yo, cualquier ser humano normal, inhala diariamente. 10.000 a 20.000 litros de aire. Es una cantidad inmensa. Y ese aire no es limpio, todos lo sabemos. Y aparte que haya CO2 y una cantidad de moléculas gaseosas diluidas incómodas, vamos a encontrar innumerables bacterias, gases de diferente tipo, fibras y partículas. Muchas de todas esas cosas son patógenos potenciales. Entonces, como el aire contaminado puede ser nocivo, pueden aparecernos enfermedades. Es decir, el aire contaminado nos produce una injuria, y las enfermedades dependen del grado de injuria que eso nos cause. ¿De qué depende que uno desarrolle una enfermedad por contaminación? Bueno, de la gente o una combinación de ellos, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, respiran una atmósfera que está contaminada no con CO2, que es un gas más convencional, sino que digamos que está disuelto con moléculas de cloro, ¿sí? De gases de cloro, ustedes pueden tener una enfermedad. O digamos, si una persona trabaja en digamos un ejemplo más cercano, una persona que trabaje en un laboratorio de patología, y si esa persona
no tiene adecuada protección contra los gases provenientes del formol y otros gases que se emanan producto del procesamiento de los tejidos en el laboratorio, pueden llegar a producir enfermedades que van desde irritaciones respiratorias simples hasta desarrollo de cáncer. Probablemente ustedes no tienen ni idea de esto porque la medicina ha cambiado justamente para evitar que ustedes como estudiantes se expongan al daño que esto causaba. Pero yo, que soy de otra escuela, les puedo contar que cuando nosotros veíamos anatomía y no teníamos cadáveres virtuales como a ustedes les toca ahora, sino que tenemos cadáveres reales impregnados en formol, pues después de salir del anfiteatro de la universidad cada tarde teníamos una irritación en la garganta tremenda, en la región nasal, y era todo un año expuestos a eso, y en esa época pues no había mayor trabajo de salud ocupacional, entonces uno a veces ni tapabocas usaba, y el tapabocas tampoco protege mucho contra el formol, entonces inhalábamos un ambiente contaminado, y eso pues de alguna forma nos causó algún daño a muchos. Muy bien. Los niveles en el ambiente de contaminación también tienen una gran influencia. ¿Sí? No es lo mismo, voy a citar otro ejemplo, no es igual que ustedes vayan a un almacén de pinturas y hagan preparar, digamos, un cuarto de galón de pintura gris, la monten en su auto y se vayan a su casa, su auto huela a pintura un rato y ustedes un rato inhalen ese olor a pintura, a que ustedes trabajen adentro de un almacén de pinturas expuesto a todos esos vapores de cantidades de pintura durante 8 horas diarias, 365 días al año, durante 20 años. ¿Sí? Entonces, los niveles en el ambiente predisponen a enfermedad, a mayor nivel, mayor enfermedad. Y también la duración de la exposición, lo que les acababa de explicar. Yo no mismo estar expuesto un pequeño instante a estar expuesto durante un gran tiempo. ¿Sí? Digamos, ahora que estamos en medio de la pandemia del COVID-19, no es lo mismo que ustedes de casualidad en la fila del supermercado se encuentren con un individuo que está adelante o atrás de ustedes que tose y que es positivo asintomático para COVID-19 o sintomático, que es positivo para COVID-19, a que ustedes estén haciendo una revista en una sala de hospital o clínica en la cual hay 20 o 30 pacientes con COVID-19. Es decir, la duración de la exposición, los niveles del ambiente son mucho más serios para la persona que trabaja en el hospital, entonces el riesgo de enfermedad es mucho mayor. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de contaminación de aire pura y nada más, la irritación puede llevar desde irritaciones simples hasta el desarrollo de enfermedades mucho más complejas, como el enfisema, o enfermedades pulmonares incapacitantes, o hasta cáncer. ¿Sí? Entonces, es bastante relevante que ustedes siempre tengan eso en cuenta cuando estén analizando contaminación del aire y desarrollo de enfermedad, o el aire como un mecanismo de injuria. Muy bien. Estamos viendo una imagen de algo particular. Eso es un ducto de aire acondicionado. Uno normal. ¿Sí? Ese es el aire acondicionado que hay en cualquier edificio de oficinas. ¿Sí? El aire acondicionado que ustedes pueden tener en el edificio donde usted vive, sin un aire acondicionado central. ¿Sí? O si en su casa tiene un aire acondicionado central, así puede estar por dentro del ducto. ¿Sí? El ducto brillante, transparente, limpio, impoluto que ustedes ven en las películas de Hollywood es una mentira. ¿Sí? El que se arrastra Bruce Willis en Duro de Matar, no, eso no existe en la vida real. Los ductos son así como es. ¿Sí? Y esos ductos, por ejemplo, alojan condiciones idóneas para desarrollo de algunas enfermedades. Por ejemplo, tienen la cantidad de luz, eso es muy oscuro, ideal para crecimiento de algunas bacterias y hongos, tiene la temperatura ideal y el grado de humedad ideal para que en él se desarrollen algunas bacterias y hongos o para que algunos virus sobrevivan. ¿Sí? Y entonces se han presentado ya casos de enfermedades asociados a esto. ¿Sí? Un caso muy conocido
Ustedes saben, hay una gran discusión científica en estos momentos acerca de si en realidad el COVID-19 se transmite por vía aérea a distancia o no, y si el aire acondicionado es un factor transmisor o no de él. Y tanto es que algunos autores en sus artículos sugieren apagar los sistemas de aire acondicionado, ¿sí? Pues bien, hace muchos años, a finales de los 60, hubo una convención de veteranos de la Segunda Guerra Mundial en un hotel en California, en Los Ángeles tal vez, y después de la convención comenzaron a morir varias de las personas que habían asistido a la convención. Eran individuos ancianos, ¿sí? Veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y comenzaron a morir. Murieron, no sé, no fue una cantidad impresionante, pues, pero fueron 10, 15, algo así. Y entonces, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y el CDC de Atlanta comenzaron a investigar cuál había sido la causa de esas muertes tan casuales y todas en una condición parecida, una neumonía. Y entre las muchas cosas que comenzaron a investigar, buscaron en los ductos de aire acondicionado. Y allí encontraron una bacteria que no habían visto nunca, llamada, bueno, la bautizaron Legionella pneumófila. Legionella porque pues afectó a un grupo de antiguos soldados, y un hombre que sea un soldado veterano es un legionario. Entonces de ahí viene el nombre Legionella, y neumófila porque la bacteria afecta principalmente el tracto respiratorio bajo, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de lo que puede pasar, es un ejemplo de enfermedad ambiental importante. Muy bien. Otra enfermedad ambiental de gran importancia es la que está relacionada al consumo de tabaco. Y aquí vienen datos muy importantes, sobre todo si alguno fuma, es importante que comience a considerar si continuar o no con ese hábito. ¿Sí? En Estados Unidos, más o menos 1 de cada 4 muertes está relacionada al consumo de cigarrillo. Repito, al menos 1 de cada 4 muertes está relacionada al consumo de cigarrillo. La gente suele pensar que el cigarrillo es malo por el humo, pero no, hay algo más en el tabaco que produce cáncer. Tanto es que en aquellos estados del sur de los Estados Unidos, en los cuales los individuos, más que fumar, tienen el hábito de masticar tabaco, les produce con gran frecuencia cáncer del piso de la boca. Entonces, hay algo en el tabaco, ¿sí? Y ese algo es explicable. El tabaco es una hoja que hay que dejarla secar para poderla fumar, ¿sí? Pero si ustedes toman esa hoja seca y le prenden candela, rápidamente la hoja se consume. Y ustedes saben, el placer del cigarrillo está en que tome tiempo, ¿sí? Entonces, para que el cigarrillo sea bueno, los fabricantes de tabaco le adicionan una cantidad de partículas que le cambian su sabor. Sí, en primer lugar, tiene que ser un sabor relativamente agradable, aunque no hay cigarrillo agradable. Le retrasan la velocidad de ignición, es decir, no se queme tan rápido, ¿sí? Y otras cosas más. Entonces, esa mezcla de cosas, al aumentar la temperatura durante la incineración, se convierten en partículas oncogénicas, es decir, partículas que producen cáncer. Y es importante entonces, considerando eso, que lo piensen 2 veces antes de volver a fumar. Ahora, ya saben ustedes, hay fumador pasivo y fumador activo. Y ojo, aquellas personas fumadoras pasivas tienen un problema adicional. ¿Cuál es el problema? Pues resulta que el fumador pasivo no tiene una respuesta inflamatoria permanente, como si tiene el fumador activo. Esa respuesta inflamatoria permanente es dañina, pero en cierto grado es medianamente protectora, ¿sí? Entonces el fumador pasivo, digamos, está desprotegido frente a la agresión del tabaco y el humo, y entonces los fumadores pasivos suelen tener complicaciones tan parecidas o incluso a veces peores que las del fumador activo. Ahora, obviamente,
El daño que puede producir un cigarrillo depende también de qué tan largo es el cigarrillo, ¿sí? De qué tan efectivo es su filtro y si tienen o no filtro. Ustedes saben que aquí en Colombia, por ejemplo, hay un cigarrillo muy famoso llamado Piel Roja, que no tenía filtro, ¿sí? En otros países, en Estados Unidos existía el famoso Lucky Strike, ¿sí? Que anteriormente venía con filtro y sin filtro, como el Piel Roja. Hoy día, por obligación, todos los cigarrillos tienen que tener filtro. El filtro selecciona y ayuda un poco a minimizar el impacto del humo y los carcinogenos que uno puede llegar a inhalar, ¿sí? Pero la efectividad del filtro nunca es de un 100%. Por lo tanto, siempre va a haber daño a pesar del filtro cuando se consume tabaco. Muy bien. Ahí ven ustedes un pulmón clásico de un individuo fumador, ¿sí? Y todo este punteado negro café que ustedes ven aquí son partículas de carbón. Cuando ustedes fuman, el filtro lo que hace es evitar que micropartículas de carbón de las hojas de tabaco seco que se están quemando ingresen a su vía aérea. ¿Ya? El filtro las detiene. No obstante, hay partículas muy pequeñas que logran sobrepasar el filtro y llegan a la vía aérea. Cuando llegan a la vía aérea, normalmente el moco y el aparato mucociliar atrapan esas partículas y las expulsa el individuo a manera de esputo, pero hay unas tan pequeñas que no logran ser atrapadas y llegan hasta el fondo de la vía aérea, llegan hasta los alvéolos. Allá los macrófagos las fagocitan y las sacan al intersticio pulmonar y las depositan acá. Entonces eso es lo que ustedes ven ahí. Todo esto que ustedes ven de color café, todo ese punteado sobre todo este pulmón, no es más que partículas de carbón que han llegado hasta los alvéolos y han sido fagocitadas por los macrófagos y llevadas al intersticio pulmonar. Ojo, cuando la contaminación ambiental, el bus que ustedes inhalan, toda la contaminación de los vehículos en la calle y en las fábricas, también produce un poco de esto. Es decir, todos los seres humanos, fumemos o no, tenemos un poco de este residuo en el pulmón. Es normal que eso lo encontremos. Ahora, si ustedes son un poco más acuciosos con esta imagen, van a observar que en algunas regiones hay unos pequeños focos de depósito de color naranja, como el que estoy señalando aquí con la flecha. ¿De acuerdo? Bien, resulta que algunos alucinógenos, como por ejemplo el bazuco, les agregan algunos materiales como por ejemplo polvo de ladrillo. Común y bueno, no estamos yendo al campus ahora y tampoco pasa en el campus de la universidad, pero en algunos sitios por la calle ustedes van por una pared de ladrillo y ustedes ven que comúnmente ven que hay un hueco hecho con una moneda, horadado sobre un ladrillo con una moneda, un hueco como redondo. Pues, ¿qué es lo que hacen los consumidores de bazuco para potenciar el efecto del cigarrillo de bazuco? Le cogen el ladrillo con una moneda, le abren poco a poco un orificio y le echan polvo de ladrillo para que el efecto sea muy potente. Ese polvo de ladrillo es muy pequeño, es sumamente pequeño, y como el cigarrillo de bazuco no tiene filtro, como tampoco lo tiene el cigarrillo de marihuana, pues entonces son inhaladas, las partículas llegan hasta el alvéolo, allá los macrófagos fagocitan esa partícula de ladrillo y hacen el mismo con el cigarrillo, la traen al intersticio y se observa este punteado de color naranja que ustedes ven sobre algunas partes del pulmón, así señalando más o menos, y eso lo conocemos en medicina, o sobre todo en el ámbito de la patología forense, con el nombre de pulmón de consumidor de bazuco. ¿Sí? Entonces uno puede ver restos de evidencia, aquí ven ustedes más de este polvillo de color naranja, el depósito de polvo de ladrillo sobre el pulmón. Muy bien. Ahora, ¿qué es todo lo malo que le ponen al tabaco? Bueno, le colocan sustancias carcinógenas reconocidas, como algunos hidrocarburos. ¿Para qué? Para que encienda fácil. O sea, la hoja de tabaco seca que tiene un cigarrillo tiene un balance entre dos cosas. Algo que hace que encienda fácil, que la llama permanezca, pero que a su vez no lo consuma rápidamente. ¿Sí? Yo creo que debe ser muy
desagradable para un fumador que el cigarrillo no prenda o que se le esté apagando a cada rato. Entonces, el éxito de una marca es que el cigarrillo permanezca prendido todo el tiempo. Para eso le adicionan hidrocarburos y algunas nitrosaminas, ¿sí? Y a su vez le colocan algunas sustancias, ¿sí? Como el amoníaco y el formol, ¿sí? Que permiten retrasar el consumo, el incendio de la hoja, y entonces eso hace que el cigarrillo dure un poco más. Entonces, esas sustancias, hidrocarburos, nitrosaminas, amoníaco, formol, incluso sustancias como el polonio lo pueden contener algunos cigarrillos, ¿sí? Entonces, sin ninguna duda, eso es un problema. Ahora, el tabaco como tal contiene una sustancia, esto no es adicionado, o uno le puede dar un poco más, se le puede adicionar al cigarrillo también, impregnarle un poco más para que sea más potente, pero el tabaco per se tiene una sustancia llamada nicotina. La nicotina tiene potentes efectos arteriales y cardíacos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la nicotina tiene receptor propio a nivel de la pared vascular y en otras zonas del cuerpo humano, ¿sí? Por eso incluso en el cerebro, por eso es que el cigarrillo es adictivo, porque tenemos receptores nicotínicos que se estimulan cuando consumimos cigarrillo. Entonces, la nicotina a nivel vascular produce vasoconstricción, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales ustedes van a ver que la mayor parte de los pacientes fumadores son a la vez hipertensos, ¿sí? Y también el cigarrillo tiene un fuerte potencial inotrópico cardíaco, ¿sí? Es decir, aumenta la contractilidad cardíaca. Si ustedes aumentan la contracción vascular y la contractilidad cardíaca, tienen el cóctel perfecto para tener complicaciones cardiovasculares asociadas a una enfermedad de base como la hipertensión arterial. Muy bien. Aquí vemos un corte histológico del pulmón. Un pulmón de un fumador. Entonces, aquí en el intersticio, estoy señalándolo con la flecha, usted ve una cantidad de material negro. Este material negro, ¿qué es? Partículas de carbón que ya han sido removidas hacia el intersticio pulmonar. ¿Por quién? Por todos estos macrófagos alveolares que permanecen acá, listos en el alvéolo para atrapar partículas de humo que lleguen, partículas de carbón que lleguen cada que el individuo fuma, ¿sí? El fumador pasivo no tiene digamos, este batallón de macrófagos preparados a fagocitar, ¿sí? Que sí lo tiene el fumador activo. Entonces, esta es una explicación visual de por qué el paciente fumador pasivo tiene más riesgo que el fumador activo. Muy bien, ahora, respecto a muerte y mortalidad asociada al tabaquismo, todo el mundo piensa que el tabaco, el cigarrillo, es el enemigo del pulmón, pero resulta que no. El infarto al miocardio es la principal causa de muerte relacionada al hábito de fumar. Y segunda causa de muerte asociada al hábito de fumar, vienen ahí sí las enfermedades pulmonares, ¿sí? Cáncer de pulmón número 2 y enfermedad pulmonar obstructiva crónica número 3, bronquitis crónica y sobre todo el enfisema, ¿sí? Entonces no lo vayan a olvidar, la principal causa de muerte relacionada al hábito de fumar es el infarto al miocardio. Bien, ahora, estadísticamente, el tabaquismo afecta más a hombres que a mujeres, pero particularmente en los últimos 20 años se ha observado que la incidencia de enfermedades asociadas al consumo de tabaco van en alza en mujeres y en los hombres va en decadencia, ¿sí? Entonces es sumamente importante eso. El tabaquismo produce una cantidad de efectos. Por ejemplo, a nivel de los hombres, ¿sí? Puede producir disfunción eréctil, ¿sí? Incluso a medida que avanza la edad y ustedes le asocian eso a otros problemas como una hipertensión arterial, si ustedes le asocian eso a una dislipidemia, el hábito de fumar puede producir incluso impotencia sexual, ¿sí? Ahora, en mujeres,
así no fumen durante el embarazo, tienen mayor riesgo de concebir hijos con bajo peso al nacer, concebir hijos prematuros, tener abortos espontáneos, tener más riesgo de mortalidad perinatal, tener más riesgo de desarrollar placenta previa y también ruptura prematura de membranas. Entonces no se olviden de eso. Los efectos, ¿sí?, del tabaco son globales y son de alta importancia. Ustedes me dirán, ¿y estos efectos, sobre todo este poco de enfermedades perinatales o gestacionales, qué tiene que ver con el cigarrillo? Pues recuerden que la placenta es un filtro vascular entre la pared uterina y el producto de la concepción. Es decir, si tenemos en cuenta que el tabaco afecta a los vasos, pues entonces ya sabemos dónde está el problema. Está relacionado a qué? A el lecho placentario, ¿sí? Entonces es importante que recuerden eso siempre. Ahora, los fumadores pasivos tienen mayor riesgo de cáncer de pulmón que el fumador activo. El riesgo relativo es de 1.5. Ahora, estadísticamente, obviamente, hay muchísimos más pacientes con cáncer de pulmón fumadores activos que pasivos, pero si vamos a hablar de riesgos, no es lo mismo hablar de riesgo que hablar de efecto patogénico, ¿sí? Pues hay mayor riesgo en el fumador pasivo, por lo que explicamos hace un momento. Ahora, también los fumadores pasivos tienen más riesgo de infarto en miocardio. Ahora, dejar de fumar, ¿sí? Cuando ustedes dejan de fumar, cuando un individuo para de fumar, igual el riesgo de una complicación, digamos, de un infarto al miocardio, al que tiene un no fumador a los 20 o 30 años. Me explico. Si ustedes tienen dos hermanos, uno fuma y otro no fuma, ambos, un día, uno empieza, digamos, vamos a ponerle fechas para hacer esto un poco más didáctico. Tenemos dos hermanos. El 1 de enero del año 2000, uno de los hermanos decidió fumar. El otro, ese día decidió no fumar nunca. El hermano que fuma hasta el 2020 decide parar de fumar el 1 de enero del 2020, mientras que el que no fuma pues nunca ha fumado, ¿sí? Y ambos están preocupados el 2 de enero del 2020 porque le va a dar un infarto, ¿sí? Pues resulta que todos globalmente tenemos riesgo de infarto. Fumemos o no fumemos, todos tenemos riesgo de infarto. Ustedes, yo, cualquiera tenemos riesgo de infarto, ¿de acuerdo? Pues bien, obviamente el que ha fumado tiene muchísimo más riesgo que le dé un infarto que el que no fumó. A medida que pasan los años sin fumar, el riesgo del que fumaba va a ir disminuyendo, pero va a igualar el riesgo de que le dé un infarto 20 o 30 años después. Eso nos da una idea de qué tan dañino es el tabaco, ¿sí? Muy bien, ahora, el riesgo de cáncer de pulmón y de laringe empieza a disminuir a los 2 años, ¿sí? Y el riesgo de que uno le dé un infarto empieza a reducir al año, ¿sí? Pero la reducción del riesgo para igualar al de una persona que no fuma llega más o menos 20 años después. No lo vayan a olvidar, es un dato de gran importancia. Es decir, recuerden, todos nosotros estamos a riesgo de que nos dé un infarto, que nos dé un cáncer de pulmón, un cáncer de laringe, aún sin fumar, ¿de acuerdo? Pero cuando uno fuma, tiene un riesgo muchísimo más alto. Y cuando uno para de fumar, el riesgo de que le den enfermedad de estas es igual al de la persona que nunca fumó, más o menos a los 20 años. Ahora, desde el punto de vista sintomático, sí, es claro, dejar de fumar produce mejoría casi inmediata. Es decir, una persona fumadora que ya tosía todo el día para de fumar y más o menos en 2 semanas ya nota que tose menos, un mes después ya tose mucho menos, al año ya casi ni tose, ¿sí? Pero los riesgos no se van hasta dentro de unos 20 años. Ahora, hay que tener esto muy presente. Si ya hay una enfermedad de base secundaria, no hay mayor efecto. Digamos, si una persona fumadora le da un cáncer de pulmón, parar de fumar
no le hace mayor efecto. ¿Sí? Si una persona fumadora le da una enfisema pulmonar, parar de fumar no le hace mayor efecto. ¿Sí? Porque ya la enfermedad terminal está instaurada y en desarrollo pleno. Entonces, dejar de fumar no tiene mayor. Ahora, obviamente, como médico, está mal visto que entonces le recomendamos a un paciente, no, siga fumando, tranquilo, que ya dio su cáncer de pulmón, no hay problema. No. Lo primero que uno tiene que decir al paciente, siendo serio y consecuente con la situación, decirle, por favor, pare de fumar ya. ¿Sí? Pero desde el punto de vista real del desarrollo de la enfermedad, no hay mayor efecto. Muy bien. Ahora, usar cigarrillo con filtro versus cigarrillo sin filtro. Bueno, el cigarrillo con filtro produce 30 a 50% menos riesgo de cáncer. Entonces, si va a fumar una persona, pues lo mejor es que use el cigarrillo con filtro y pague el cigarrillo de mejor filtro que puede usar, porque obviamente tiene su impacto en la estadística de desarrollo de cáncer asociada al tabaco. Ahora, el alcohol es otro problema relacionado ambientalmente y tenemos una sociedad muy ligada al consumo de alcohol. Ustedes están viviendo una época particular con toda esta cuarentena. Estamos viendo lo que está pasando en este momento cuando se ha liberado las restricciones, y el fin de semana anterior tuvimos gente en cantidades en la calle consumiendo alcohol a costa del riesgo que tienen de contagio. El riesgo de contagio no ha pasado, muchachos, ¿sí? Pero aún así la gente está consumiendo sin ningún problema alcohol en sitios públicos, sin mayor protección ni nada. Si ustedes tuvieron por alguna razón que pasar por el Parque del Perro, por una zona de estas de la ciudad de Cali, el fin de semana vieron cómo estaban las calles, ¿sí? O lo pueden ver en las redes sociales. Bueno, la gente está descontrolada, ¿sí? Por el hábito de fumar y salir y divertirse un rato, bien, a una costa de la exposición que están teniendo. Entonces, nuestra sociedad es alcohol dependiente. Cuando hablamos de alcohol, ustedes tienen que tener en cuenta algo, y es que los efectos agudos del alcohol son bien conocidos. Es lo que conocemos como una embriaguez, una borrachera. ¿Sí? Es un efecto agudo. O sea, el agudo es temporal, como la inflamación. Pero los efectos crónicos son poco conocidos y alteran la función mitocondrial y microsomal, y por lo general son de gran severidad. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. El alcohol, el consumo crónico de alcohol enferma progresivamente a las personas. Son enfermedades de instalación lenta y generalmente agresivas y de mal pronóstico. Un ejemplo de ellos es la cirrosis hepática. Muy bien. Ahora, el consumo crónico de alcohol también puede producir otras cosas, por ejemplo, desnutrición por consumo de calorías vacías. ¿Qué significa eso? Pues bien, una botella de aguardiente tiene una carga calórica alta, ¿sí? No sé cuántas tenga a nivel de calorías una botella de aguardiente, pero debe tener muchas. Entonces, el alcohólico, digamos, profesional, y alcohólico de verdad, no estoy hablando de la persona que consume alcohol ocasionalmente y se emborracha, sino la persona que ingiere alcohol de manera sistemática, cada día o cada 2 días o una vez a la semana. Hay diferentes grados de alcoholismo. Pues en ocasiones, sobre todo esos alcohólicos pesados, alcohólicos serios que todo el día ingieren alcohol, no comen por estar ingiriendo alcohol, y esas personas se malnutren por calorías vacías. Muy bien. Ahora, no todos los alcoholes son lo mismo. Los efectos dependen del tipo de bebida. Hay unas bebidas que producen mayor intoxicación y mayor daño que otras, ¿sí? Muy bien. Ahora, otro dato importante es que más o menos 2 al 10% del alcohol sintetizado en el cuerpo se excreta por sudor, por orina y por heces. Entonces, fácilmente el consumo alcohólico puede ser detectado o percibido por una persona. Eso también es lo que ustedes deben de tener en cuenta. El metabolismo alcohólico es relativamente rápido. El metabolismo alcohólico arranca en el estómago, ¿sí? Y cuando llega el alcohol al estómago, una enzima llamada alcohol deshidrogenasa rápidamente lo rompe y hace que el alcohol se absorba. Y ahí es cuando comienzan a aparecer los efectos del alcohol.
Saben que todo tiene un umbral desde el punto de vista farmacocinético. El alcohol es un fármaco, ¿sí? Entonces, el consumo del alcohol, ustedes pueden tomarse una pequeña copa, una botella de cerveza, no les produce nada. ¿Por qué? Porque no han superado el umbral de intoxicación neuronal, ni intoxicación hepática, ¿sí? Pero el efecto comienza a producirse de que les comienza a llegar al estómago. Y ustedes ven que hay personas que con una cerveza se embriagan, y otros que aguantan 3 cervezas antes de comenzar a dar síntomas de embriaguez. Todo depende de qué, de la cantidad de alcohol deshidrogenasa que tenga la persona en su estómago en ese momento, de qué tan vacío o lleno esté su estómago en ese momento. Por eso las personas cuando quieren embriagarse no comen, o cuando quieren que el alcohol les haga menos impacto, comen. ¿De acuerdo? El contenido gástrico tiene importancia en eso. Bien. Entonces, el alcohol deshidrogenasa rápidamente denaturaliza el alcohol comienza a absorberse, pasa a la sangre, comienza a hacer su efecto sobre las neuronas y comienza a intoxicar, igual pasa en el hígado, y el resto se absorbe en intestino, perdón, en el estómago, en el intestino delgado, y luego llega al hígado. Y una vez llega al hígado, el alcohol, por medio de la aldehído deshidrogenasa, se convierte el acetaldehído en acetato, y finalmente esa conversión del acetato dentro del citocromo P450 y los peroxisomas lleva a una serie de conversiones que producen la intoxicación alcohólica mayor. Muy bien. Respecto al alcohol etílico, hay que tener en cuenta que el alcoholismo agudo tiene dos efectos mayores. Primero, sobre los centros inhibidores en la corteza frontal, y a mayores dosis es depresor. Por eso se dice que el alcohol lleva del síndrome de fiesta hasta la idiotez, ¿sí? Entonces, a bajas dosis, no lo olviden, el alcohol tiene efecto sobre los centros inhibidores de la corteza frontal, desinhibe a la persona, entonces la persona se pone alegre, es una persona agradable, a todo el mundo le gusta sentirse bien un poco con un alcohol a bajas dosis, pero a medida que progrese el consumo, en una fase aguda, en una embriaguez, ¿sí?, la persona cambia su ánimo y se convierte en una persona agresiva o depresiva, y es debido a eso. Aquí el alcohol a mayores dosis se convierte en depresor del sistema nervioso central. Entonces, básicamente, uno puede decir que la ingesta alcohólica o el alcoholismo agudo tiene fases. La primera fase es la fase de intoxicación. La intoxicación ocurre con dosis que están alrededor de 100 miligramos por decilitro, ¿sí? La intoxicación es todo lo que ocurre desde que ustedes empiezan a ingerir alcohol, ¿sí?, se sienten bien, alegres, hasta que comienza en dosis mayores de intoxicación a sentirse ya en el otro lado, ¿sí?, deprimido, agresivo, ¿sí?, y de persistir ingiriendo alcohol, comienza el individuo a entrar a la fase de narcosis. La narcosis ocurre más o menos entre un consumo de 200 a 300 miligramos por decilitro. Obviamente, es muy difícil llegar a la condición de narcosis. ¿Por qué? Porque la síntesis alcohólica nunca se detiene, ¿sí? Y si a usted se les acaba la alcohol deshidrogenasa del estómago, la absorción aumenta en el intestino y entonces la síntesis alcohólica progresa, ¿sí? Entonces, la narcosis en una intoxicación alcohólica es cuando la persona comienza, después de estar agresiva o depresiva, es decir, el borracho que estaba contento, bailaba, agradable, luego se puso peleón un rato, luego comienza a ponerse molesto, luego se vuelve el borracho llorón, y luego comienza a quedarse dormido, ¿sí? Cuando yo hablo de narcosis, hablo de un estado de somnolencia profunda, no superficial, profunda. Es el típico borracho que ustedes se encuentran un domingo en Cali, a pleno sol de 7 de la mañana, dormido en un andén en la calle Quinta, o en el barrio Granada, o en el Peñón, donde ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entre la intoxicación y la narcosis hay un estado intermedio llamado estupor. ¿Sí? El estado de estupor es esa condición de
somnolencia superficial en el que el borracho antes de entrar en un sueño profundo duerme por pequeños periodos. ¿Sí? Es lo que la gente le dice vulgarmente, se pasmó el borracho. Entonces, en esos momentos de estupor, la persona disminuye la ingesta de alcohol y rápidamente sintetiza el alcohol que tenía, y entonces la persona que está a punto de entrar a la condición de narcosis vuelve a una condición de intoxicación. ¿Sí? O es el borracho que estaba ya mal, se acuesta, duerme un par de horas, se levanta medio bien y otra vez arranca a tomar. ¿Sí? El típico embriaguez de fin de semana en una finca. Uno ve siempre casos como esos. Muy bien. Ahora, si ustedes sobrepasan la condición de narcosis, pueden llegar a un estado comatoso. ¿Sí? Un estado comatoso alcohólico se obtiene cuando la ingesta llega entre 300 a 400 miligramos por decilitro. Es muy difícil que un individuo llegue a un estado comatoso alcohólico. Incluso uno puede morir por consumo alcohólico agudo, ¿sí? Pero eso ocurre muy raro. ¿Por qué? Porque antes del coma se anteponen los estados de estupor y la fase narcótica, ¿sí? Entonces detienen la evolución hacia el coma. ¿Cuándo puede entrar uno, por ejemplo, en una condición comatosa? Bueno, ustedes saben que la gente a veces hace ciertos juegos un poco insulsos, como el llamado juego del fondo blanco. Entonces cogen una botella de aguardiente y se la toman toda, fondo blanco. ¿Sí? Una condición de esas puede llevar a una persona rápidamente a saltarse todas estas fases. Ni se intoxica, ni hace narcosis, sino que directamente puede entrar en un coma. ¿Sí? Recuerden que respecto al alcohol hay otras cosas a tener en cuenta. El volumen de distribución del alcohol influye mucho. No es lo mismo que una persona que mide 1,86 y que pese 100 kilos se ingiera 300 o 400 miligramos por decilitro de alcohol, a que lo haga una persona que mide 1,50 y pese 48 kilos. Sí, obviamente una persona de menor estatura y menor peso más rápido puede llegar a una condición de estas que una persona de más estatura y de mayor peso, porque tiene un volumen de distribución mayor. Muy bien. Otro dato importante es que esas llamadas lagunas alcohólicas, que el alcohólico no se acuerda de lo que hizo ni lo que dijo, es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alcohol tiene un efecto sobre receptores de ácido gamma aminobutírico, sobre receptores GABA, y eso lleva a la formación de lagunas mentales. Entonces es común que el alcohólico no se acuerde de ciertas cosas. ¿Sí? Pasa por eso. Y la otra historia real de alcohólico, que dice que los borrachos siempre dicen la verdad, pues es cierta. ¿Por qué? Porque los borrachos, ¿sí?, pues tienen durante algún momento un desbloqueo de los centros inhibidores, que son los que le evitan a uno decir más de la cuenta. Entonces, esas cosas pueden pasar en el curso de una intoxicación alcohólica y de una ingesta alcohólica aguda. Ahora, cuando hablamos ya de alcoholismo crónico, estamos hablando de una cosa completamente distinta. ¿Sí? El alcoholismo crónico produce enfermedades de mayor severidad, ¿sí? Cambios hepáticos como esteatosis, hepatitis alcohólica y cosas mayores como la cirrosis. A nivel del sistema nervioso central puede producir llamada encefalopatía de Verdi-Korsakoff asociada a deficiencia de tiamina con pérdida progresiva de la memoria. ¿Sí? Esa es una de las razones por las cuales las personas que ingieren alcohol crónicamente con gran frecuencia se aplican inyecciones de tiamina. ¿Sí? Y esa es una de las razones por las cuales los pacientes con mucha frecuencia en la consulta médica general asisten a pedir que le formulen tiamina, o simplemente van a la farmacia y se la autoformulan, porque ya han leído o les han comentado que pueden tener problemas en el cerebro, y entonces para evitar eso, pues se aplican este medicamento. A bajas dosis, el alcohol crónico en algunos tipos de licor no son tan nocivos. Por ejemplo, el vino, se sabe que a bajas dosis y ingerido diariamente aumenta la HDL y baja la LDL y la VLDL, ayudando a disminuir el riesgo cardiovascular. Solo ocurre con el vino, no ocurre con ningún otro licor, y es a dosis muy bajas, ¿sí? Un cuarto de copa, media copa máximo, una vez al día puede tener este efecto. Muy bien. El alcoholismo crónico también puede producir neuropatías periféricas, puede producir pancreatitis, hijos de
alcohólicos crónicos, hombres y mujeres, pueden tener microcefalias y malformaciones craniofaciales, y obviamente el alcoholismo crónico aumenta de manera significativa el riesgo de cáncer digestivo, sobre todo cáncer de estómago. Entonces es muy importante que tengan en cuenta este último dato, ¿sí? Los alcohólicos crónicos tienen alto riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Muy bien. Hablemos de narcóticos, y entre ellos uno muy popular, cannabis o marihuana. La primera que quiero decirles a ustedes es que la marihuana no es inocua, no la quieren vender como un fármaco, como un narcótico usual, ¿sí? O no dañino, relajante, etc. No, la marihuana no es inocua, ¿sí? La marihuana es dañina, que es la menos dañina de todas las drogas alucinógenas, quizás puede ser materia de discusión, pero es un fármaco dañino, definitivamente lo es. La marihuana tiene una molécula activa llamada tetrahidrocannabinol, ¿sí? Y esta puede fumarse, comerse o inyectarse, ¿sí? La absorción de ella varía por la vía de administración. La vía más efectiva de absorción es la vía inhalada o fumada, ¿sí? La mitad de lo que uno inhala se absorbe. El resto no hace mayor efecto farmacológico. Solamente 10% se absorbe al ser ingerida, ¿sí? Entonces, este dato tiene que tenerlo muy presente. Hay gente que dice que tiene tremendos efectos alucinógenos con comerse, por ejemplo, una torta de marihuana, un brownie de marihuana. Bueno, en realidad esos son efectos placebo, porque solamente el 10% realmente se absorbe cuando es ingerida. Muy bien. Ahora, una preocupación grande respecto a la marihuana es que produce trastornos reproductivos e inmunes. Bueno, hay que reconocer que solo tras un consumo realmente importante, 10 o 15 cigarrillos diarios durante 15 o 20 años, pueden verse trastornos de este tipo. Ahora, la marihuana produce alteraciones psicológicas y el comportamiento, ¿sí? Basados en euforia, relajación, alteración sensorial perceptiva, etcétera, ¿sí? Todo eso sucede, pero ustedes tienen que tener en cuenta que la marihuana es un negocio, ¿sí? Y un negocio es lucrativo en la medida en que deja más ganancias. Entonces, muchas veces la marihuana que consiguen en la calle está mezclada con hojas de otro tipo, ¿sí? Pasto de la calle, de arbustos, etc. Entonces la marihuana no es completamente pura, ¿sí? Y entonces la gente manifiesta todos estos efectos, y todo esto en realidad muchas veces corresponde a efectos placebo. No obstante, cuando muchas personas cultivan sus propias hojas de marihuana, sus propias plantas, y obviamente sí pueden tener cambios muy diferentes al que produce un cigarrillo que compran en la calle, que puede tener mezcla con muchas otras cosas. Igual pasa con la cocaína. Bien, un gran consumo de marihuana puede producir bronquitis aguda y crónica, y un consumo pesado de marihuana día a día puede llegar a producir a largo plazo un cáncer de pulmón. Obviamente los casos son raros y exóticos, pero puede suceder. Más o menos, si ustedes quieren comparar qué tan dañina es la marihuana, ustedes tienen que fumarse 5 cigarrillos de marihuana para tener el mismo daño que produce un cigarrillo común y corriente, un cigarrillo de tabaco. Entonces, obviamente es mucho menos dañina, pero es un narcótico que en lo posible no se debe usar. Tiene efectos patológicos importantes. A pesar de ser una droga, digamos, y toca reconocerlo, relativamente blanda comparadas a las drogas más comunes que hay disponibles en el mercado hoy día. Por ejemplo, la cocaína y el bazuco. La cocaína y el bazuco no son cannabinoides, son alcaloides, y una particularidad es que, así como a los cigarrillos de marihuana que venden los cigarros en la calle, les mezclan pasto y hojas de cualquier arbusto que encuentran por ahí para que rinda más, pues la cocaína la hacen rendir mezclándola con talco o con lactosa, con leche en polvo, ¿sí?
Entonces ustedes han visto en las películas que el policía llega y coge una navaja, no en este aeropuerto, es diferente, pero en las películas uno ve que el policía mete una navaja y entonces el narcotés de las películas es que se colocan la punta de la navaja en la lengua. Y entonces el policía dice en la película, esta cocaína es de buena calidad. Sí, básicamente, ¿cómo miden eso? ¿O de dónde viene el mito? Bueno, el mito viene de qué tanto adormece la lengua esa pizca de marihuana que se colocó en la lengua. Mientras más adormezca la lengua, más pura es la cocaína. Perdón si dije marihuana, estoy de cocaína. Entonces, la cocaína, ¿sí?, produce adormecimiento de la lengua. ¿Sí? Cuando está mezclada con mucho talco, con lactosa, ese adormecimiento va a ser menor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la cocaína y el bazuco son casi lo mismo, son alcaloides, producen los mismos efectos farmacológicos, pero son más potentes y baratos en el bazuco. ¿De dónde viene el bazuco? El bazuco viene de los residuos de cocinar la cocaína. O sea, la cocaína es un extracto que sacan mezclado con una cantidad de químicos y otra serie de productos de una sustancia que extraen de la hoja de coca, de la planta de coca. Ustedes han visto que en algunas partes de Sudamérica toman mate, y el mate es té de hojas de coca. ¿Sí? Tiene ciertos sustancias estimulantes, pero que no son dañinas. La cocaína es un producto químico puro, que fue descubierto hacia el año 1900 por Bayer, y su primer uso fue como anestésico, pero los médicos de la época encontraron que tenía una serie de efectos estimulantes y comenzaron a volverse adictos a la cocaína. Y esa fue una de las razones por las cuales rápidamente la cocaína no duró mucho tiempo como un anestésico, fue retirado del mercado. ¿Sí? Entonces, la cocaína tiene un efecto farmacológico potente, es un estimulante, ¿sí? Y el bazuco es el residuo que queda después de cocinar la cocaína. Es decir, después de que fabrican la cocaína, queda pegado en las paredes de los recipientes donde cocinan la cocaína un producto. Y ese producto es lo que le llaman bazuco. Entonces eso lo raspan de manera no higiénica y lo comercializan. ¿Sí? Como el producto es más concentrado, es mucho más potente, pero como tiene mal aspecto y es un desecho, es mucho más barato. Entonces el bazuco crack, ¿sí?, es el desecho de la síntesis de la cocaína. La cocaína y el bazuco se absorben por todas las vías, así sea oftálmica, ¿sí?, intranasal, por donde ustedes la pongan se absorbe, ¿sí?, incluso por la piel. Son estimulantes potentes del sistema nervioso central, bloqueando la recaptación de norepinefrina, de dopamina y de serotonina en el terminal nervioso, haciendo que estos neurotransmisores actúen durante mayor tiempo y produzcan mayor efecto de estimulación. Esa es la razón por la cual ustedes, cuando ven a una persona que ha consumido cocaína, es una persona agresiva, acelerada, ¿sí?, uno con problemas de conducta frecuentes, ¿sí? Entonces uno conoce el individuo consumidor de cocaína y de bazuco. Muy bien. Un problema grande del consumo de cocaína y bazuco es que produce una estenosis vascular grave y letal, ¿sí?, asociada a arritmias cardíacas y a muerte súbita. Entonces, no lo olviden, ¿sí?, la muerte por consumo de cocaína y bazuco es relativamente frecuente, ¿sí?, y cuando ocurre es por estenosis vascular, principalmente en las coronarias. Estos pacientes hacen una oclusión coronaria, ¿sí?, acompañada de una arritmia cardíaca, y hacen un infarto y muerte súbita. O a veces hacen estenosis vasculares peores a nivel cerebral, causándoles isquemia cerebral, o a nivel intestinal, causándoles isquemias intestinales. Entonces, la cocaína y el bazuco son drogas de mucho cuidado. Además, como actúan a nivel central, pues directamente tienen un efecto adictivo importante. Entonces, desprenderse del consumo
de este tipo de narcóticos es sumamente difícil. Por lo tanto, muchachos, un buen consejo es ni siquiera por experimentar consuman ese tipo de fármacos porque son sumamente peligrosos. Muy bien, ven ustedes un caso de un individuo que alguna vez le hizo una autopsia y tiene una necrosis intestinal, una isquemia intestinal, como ustedes pueden verlo acá, y cuando hicimos el examen toxicológico, pues nos dimos cuenta que tenía unos niveles de cocaína importantes en el interior de su cuerpo. Muy bien. Ahora, la heroína. La heroína es un narcótico de consumo poco común en Colombia. Sin embargo, en algunas regiones del Cauca es bastante común su uso. ¿Por qué no es tan frecuente? Porque no es tan fácil cultivar la planta del opio. O sea, la flor del opio es difícil de cultivar y tiene que ser a grandes alturas. Por lo tanto, no es tan frecuente su uso acá. Sin embargo, en algunas regiones del Huila y del Cauca es cultivada y hay consumo importante en algunos municipios de esos dos departamentos. La heroína definitivamente es más peligrosa que cualquiera de las otras. Es un opiáceo depresor del sistema nervioso central muy potente. Es altamente adictiva porque tenemos receptores propios para heroína en el sistema nervioso central, son los receptores endorfínicos. Y la vía de administración de la heroína es la principal o única que tiene verdadero efecto, es la vía intravenosa, ¿sí? En Colombia no tenemos este problema. ¿Por qué? Porque en nuestro país conseguir jeringas es muy fácil. Ustedes pueden comprar en una droguería a domicilio jeringa y le llega a su casa. Pero en otros países conseguir una jeringa es muy complicado. Entonces es común que los consumidores de heroína compartan jeringas. Y entonces al compartir jeringas se pasan toda la flora y fauna cutánea de un consumidor al otro. Y esa es la razón por la cual con frecuencia los consumidores de heroína terminan teniendo complicaciones infecciosas frecuentes, entre ellas endocarditis infecciosa, sida e incluso osteomielitis. Muy bien, ahora, como esta droga es una depresora del sistema nervioso central, produce todo lo contrario a la cocaína, que es un estimulante, ¿sí? Esta produce una sensación de bienestar, de tranquilidad y de sedación. Entonces es una droga que, por ejemplo, utilizan personas que están atormentadas, personas con problemas, ¿sí? La heroína los calma, mientras que la cocaína estimula, ¿sí? Otro problema de la heroína es que hay una tolerancia progresiva, es decir, cada vez se necesita más dosis para lograr el mismo efecto, pero a su vez es un fármaco que no es muy seguro. Todo fármaco, sea narcótico o no, tiene dos características principales: una dosis efectiva y una dosis letal, ¿sí? La dosis efectiva es aquella dosis en la cual a la mitad de los usuarios les hace efecto y a la mitad no. Y la dosis letal es aquella dosis en la cual la mitad de los usuarios de esa dosis se muere y la mitad no. ¿De acuerdo? Y ese rango que hay entre ambas dosis, dosis efectiva y dosis letal, es lo que le llamamos el margen terapéutico o margen de seguridad de un fármaco. Mientras más cerca están esas dos dosis, más inseguro es el fármaco. Mientras más distante es, más seguro es el fármaco, porque uno permite aumentar la dosis. Pues bien, en la heroína ese margen entre dosis efectiva y dosis letal es poco. Entonces, la tolerancia progresiva hace que la persona aumente la dosis para el mismo efecto y rápidamente se pone en el margen de una dosis letal, ¿sí? Y no es raro encontrar que las personas tengan muerte súbita por depresión respiratoria, arritmias cardíacas y edema pulmonar. Entonces no lo olviden. Ojo con algo, también existen análogos farmacológicos de la heroína. Estoy hablando de la morfina y otros muy parecidos, como por ejemplo el llamado Demerol, ¿sí? Que son de uso clínico. El consumo de ese tipo de medicamentos entre la población médica o el personal de salud es frecuente, ¿sí? Y los efectos son los mismos que tiene el de un consumidor de heroína